Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. La prisión permanente revisable ha vuelto este año a la primera plana de los periódicos, de los informativos de radio, de los informativos de televisión y de las redes sociales. Lo ha hecho a causa del clamor social provocado por crímenes espantosos como el del pequeño Gabriel. Esto fue en la primera mitad del año. Luego, posteriormente, por el parricidio de Pioz, que tuvo además un recorrido internacional porque el asesino huyó a Brasil, exactamente. Y luego ya más recientemente, hace solo unos días, por el asesinato de Laura Luelmo, una profesora que fue asesinada en Huelva pues hace solo un par de semanas, menos de hecho, un par de semanas. En España no existe ni la pena de muerte ni la cadena perpetua. Existe una figura similar, a esta última quiero decir, a la cadena perpetua, denominada prisión permanente revisable. De ahí que el debate haya ido sobre este mismo tema. De la pena de muerte en España ni se habla desde hace ya muchos años, desde que fue abolida, pues hace ya 40 años. Pero en cambio se habla mucho, este año muchísimo, pero el año pasado también, se habla mucho de la prisión permanente revisable, esta variante de la cadena perpetua que está en vigor desde hace relativamente poco tiempo, concretamente desde hace 3 años y medio. Desde el mes de marzo de 2015, concretamente. La aplicación de la prisión permanente revisable es excepcional, pero hay partidos, es decir, es excepcional porque hay muy pocos casos en las cárceles españolas con esta condena. En concreto, 5 casos, para que veáis si es excepcional. Pero bueno, a pesar de eso, hay partidos como el PSOE o como Podemos que quieren eliminarla del ordenamiento jurídico. Aquí se da el caso curioso de que los españoles están mayoritariamente a favor de su aplicación. Un caso más de divorcio entre lo que se piensa en la calle y lo que piensan muchos de sus políticos. Es cuando menos llamativo que exista debate político sobre la prisión permanente revisable. No por nada, sino porque a nivel de calle existe una unanimidad casi absoluta a favor de su aplicación, quiero decir, como os comentaba hace un momento. Hace unos días salió una encuesta sobre este particular. Salió al rebufo del asesinato de Laura Luelmo. Esta es la joven de la que os hablaba hace un momentito. Esta era una joven profesora que fue violada y asesinada por un tipo llamado Bernardo Montoya, un tipo por lo demás con un historial delictivo larguísimo que incluía, entre sus, entre comillas, hazañas, un asesinato, en este caso un asesinato de una anciana hace ya cosa de 20 años. Pues bien, a raíz de este asesinato de Laura Luelmo, empezó a hablarse de nuevo de la prisión permanente revisable, pero es que lo había hecho también hace no mucho tiempo por el crimen de Pioz y hace un poquito más de tiempo, pero tampoco mucho, a principios de año, por el asesinato de Gabriel Cruz, el niño este que asesinó la novia de su padre, exactamente. Bien, en el caso último, el que más cercano tenemos, que es el de Montoya. Montoya pasó por la cárcel, cumplió condena por el asesinato aquel de los años 90 y se encontraba en estos momentos en libertad y ha vuelto a delinquir, de ahí que muchos hayan reclamado que esta vez sí, por favor, que se le aplique la prisión permanente revisable, porque las 2 veces que ha estado en la calle, las 2 ha asesinado, por lo que es previsible que lo vuelva a hacer en el caso de que llegue con vida al final de la condena, que supongo que va a ser muy crecida en años porque él ha confesado su propio crimen. Bien, si volvemos al sondeo, este último que se han hecho un montón en los últimos, por lo menos en los últimos 2 años, pero este último que lo tenemos muy reciente, es de hace 4 días exactamente, señalaba que el 83,1% de los encuestados están a favor de la prisión permanente revisable y solo un 10% defiende su supresión del Código Penal. Por eso decía que hay un divorcio absoluto entre lo que dicen buena parte de los políticos, en concreto todos los de Podemos, todos los del Partido Socialista, los nacionalistas también están en contra de la prisión permanente revisable. De hecho, si sumamos los escaños de todos, resulta que son más en el Congreso de los Diputados de los que están a favor, a pesar de que luego encontramos una mayoría abrumadora a favor en la calle. Yo creo que es difícil, en serio os lo digo, encontrar en España un consenso semejante para cualquier tema, el que escojamos. Es decir, si un 83% de españoles están de acuerdo en algo, significa que ese acuerdo es transversal, genuinamente transversal,
y que están a favor de la prisión permanente revisable, en este caso, pues ciudadanos de todas las opciones políticas. Estamos hablando de más de 8 de cada 10 españoles, conforme a esta encuesta, pero a la que vayamos. Si vamos a una que se hiciese hace 10 meses o un año, nos encontraríamos con cifras muy parecidas, en torno del 80 siempre más o menos. Es decir, 8 de cada 10, un 10% no lo tiene muy claro, y el 10% restante suele estar en contra de que esta pena exista, es decir, de suprimirla directamente del código. La verdad es que si me hubiesen preguntado a mí, no me preguntaron. De hecho, puedo decir que muy rara vez han hecho una encuesta conmigo. Estas encuestas suelen ser telefónicas, a veces presenciales, pero vamos, si me hubiesen llamado por teléfono, hubiesen llamado a la puerta de mi casa para preguntarme sobre este particular, yo les hubiese dicho que también estoy a favor. Es decir, que formo parte de ese 83,1% de los encuestados que está a favor de esta condena, de la prisión permanente revisable. Es más, en las 2 últimas semanas, a raíz de lo de Laura Luelmo, he hablado mucho del tema con gente variada, obviamente. Lo hice también en su momento, hará cosa de unos meses, especialmente a raíz de lo del asesinato del pequeño Gabriel, que fue, bueno, está como ya os he dicho, lo asesinó la novia de su padre, que además escondió el cadáver y hizo creer o fingió que ella no había tenido, por supuesto, que no había tenido nada que ver con el asunto, y no solo eso, sino que apareció incluso llorando en el funeral. Un caso de, bueno, con todos los agravantes que uno se puede imaginar. Y si lo he hablado yo, significa que lo ha estado hablando prácticamente todo el mundo. Es más, ese botón de muestra de lo que es cualquier sociedad, que son las redes sociales, que es Facebook o que es Twitter o cualquiera de ellas, la que escojamos, o los mensajes, los grupos de WhatsApp en los que estamos todos incluidos, con alguna excepción, pero solemos estar siempre en algún grupo de WhatsApp, aunque sea de familiares o de amigos del colegio. También es un tema que se ha hablado y que de hecho se está hablando en estos momentos. Y prácticamente lo que yo he escuchado es a gente de todas las opciones políticas, de distintas regiones del país, en su amplia mayoría, a favor de que esto se aplique para cierto tipo de asesinatos, para ciertos asesinos, para ciertos criminales. El Partido Popular es el único partido que tiene una postura clara al respecto. Están a favor de la prisión permanente revisable sin ambages. Lo cual tiene cierta lógica porque ellos fueron los que trajeron esta condena, allá por el año 2015. Ciudadanos ha dado unos cuantos bandazos, pero también la defiende en última instancia, tal y como está recogida en el Código Penal. Digo que ha dado unos cuantos bandazos porque si buscamos la postura de Ciudadanos en este aspecto nos encontraremos con que a veces decían que sí, otras que no, otras depende. En fin, pero bueno, su postura parece ser que final es que sí están a favor de esto. Luego ya en el otro lado tenemos al Partido Socialista, a Podemos y al PNV concretamente, que es el más batallador en este aspecto, que están en contra y que siempre que pueden se lo hacen saber a la ciudadanía. Se puede seguir además cada vez que esto se pone de moda hablarlo, evidentemente por razones trágicas, por un asesinato, como los representantes de Podemos o del PSOE. El PSOE menos, hace un poquito más, procura no asomar demasiado la cabeza, pero el PNV y Podemos sí que lo hacen. Tratan de aportar sus razones. De tratar de exponer por qué ellos están en contra, que no es porque estén ni mucho menos al lado de los criminales, simplemente porque consideran que, bueno, pues que es una cadena perpetua encubierta, suelen decir, bastante habitualmente. Dicen también que no es útil para prevenir el crimen, que si lo que se quiere evitar es asesinatos, especialmente asesinatos atroces, qué sé yo, como aquel del parricidio de Pioz, que fue tan horroroso, pues que hay que utilizar otro tipo de medidas, pero no, desde luego, la cadena perpetua, o que algo así, una condena de este estilo, no es propio de un país civilizado, y que España tiene que aspirar a ser un país civilizado en todos los aspectos. También aseguran que es algo inhumano, esto lo habréis seguro leído en más de una ocasión, y que va contra el principio de reinserción. Este principio parte de la idea de que la cárcel existe para reconducir al reo y reinsertarle de nuevo en la sociedad. Alguien delinque, que compadecerse del delincuente, encerrarle y una vez está dentro, pues tratar de que se arrepienta de lo que ha hecho, lógicamente, y que una vez arrepentido vuelva a la sociedad, pues al cabo de unos años, al cumplimiento de su condena,
y vuelva a ser un ciudadano honrado y observante con las leyes. Esto evidentemente no es más que una opinión, estas suelen ser las razones que ponen ellos sobre la mesa. Es la opinión que tienen, tan respetable como cualquier otra. En Podemos, de hecho, son muy combativos sobre esta historia y piden, de hecho, su derogación inmediata. Mañana mismo, si es posible, mejor que pasado. En el PSOE son más tibios. Votaron en contra de su entrada en vigor hace 3 años y de vez en cuando piden su derogación, pero con la boca pequeña, que no se les escuche mucho. Cuando sucede algún caso como el de Luelmo, o el de Pioz, o el de Gabriel Cruz, tratan de desinflamar el asunto para que no se hable mucho y de no pronunciarse y que pase cuanto antes. Evidentemente esto es así porque son conscientes de que la mayor parte de la población apoya la prisión permanente revisable y han preferido esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional, donde esta figura está recurrida pues desde hace ya años. Esto no sé si entró en vigor en marzo, pues creo que la recurrieron 2 o 3 meses después y está esperando allí, durmiendo el sueño de los justos, como suele suceder a veces, bastante a menudo de hecho, con ciertas leyes en el Tribunal Constitucional. Esto es un poco, y me recuerda por lo menos a lo del PP con el matrimonio gay. Hace ya muchos años, cuando lo aprobó el Partido Socialista, Rajoy, estaba ya Rajoy en aquel entonces, lo recurrió para satisfacer a parte de sus bases y luego esperó simplemente a que el Tribunal Constitucional se pronunciase. Cuando se pronunció y el Constitucional dijo que el matrimonio entre personas del mismo sexo es perfectamente constitucional, ya automáticamente lo olvidó. Era una patata caliente que ellos mismos se habían puesto en la mano. Pues con el caso de la prisión permanente revisable me da la nariz que le sucede algo parecido al PSOE, una cosa muy muy similar. En Podemos, que son los herederos de Izquierda Unida, que votó en contra en su momento, pues mantienen su lucha contra esto, contra la prisión permanente. En algunos casos incluso les da por hiperventilar y la comparan con la pena de muerte. La prisión permanente revisable, como es obvio y evidente para cualquiera que no ya que sepa un poco de derecho, sino que tengan las entendederas más básicas, nada tiene que ver con la pena de muerte. La pena de muerte en España fue abolida oficialmente en el año 1978 con la aprobación de la Constitución, aunque la última vez que se aplicó fue en el año 1975, poco antes de que muriese Franco, que se ejecutó a aquellos terroristas de la ETA y del FRAP con todas las quejas internacionales que hubo. Es bien conocido este episodio porque se ha tratado mucho en documentales y por supuesto en los libros de historia. Es más, voy un poquito más lejos. En España la pena de muerte está incluso abolida en tiempos de guerra, desde hace 20 años, creo que desde el 95 o por ahí. Que esto yo creo que es un poquito un ladrido a la luna. Habría que ver en el caso de que el país entrase en guerra si el gobierno no iba a ejecutar, qué sé yo, a un traidor o a un espía. No lo sé, es una cosa que pongo ahí porque las circunstancias de guerra son siempre bastante peculiares y poco bien se llevan con la legislación de tiempos de paz, pero bueno, oficialmente está prohibida también en tiempos de guerra. Pero vamos, es que la pena capital nada tiene que ver con la prisión permanente revisable. Por lo que los que asocian una cosa y la otra, yo creo que lo único que tratan es de mezclar dos historias distintas con ánimo evidentemente propagandístico. Y allá donde impera la propaganda, la fenece la verdad. Cuando te pones a discutir o a debatir con alguien de un asunto serio y pones hechos y opiniones y el de enfrente empieza a soltarte lemas propagandísticos, dices, aquí no hay nada, no se puede ni discutir, ni debatir, ni nada por el estilo. Está mezclando churras con merinas y está tratando de hacerme todo tipo de trampas dialécticas. De ahí que con militantes, pues la verdad es que cuesta bastante debatir y llegar a algún punto claro. Pero es que tampoco es una cadena perpetua. No lo es porque trata
Se trata de una condena revisable, lo dice, prisión permanente revisable. La cadena perpetua no es revisable. Te condenamos a toda la vida a morir en prisión, y morirás en prisión, claro, lo que te quede de vida, ya sean 30, 40 o 70 años, pero los vas a pasar entre rejas. En el caso de la prisión permanente en España, esta condena es revisable a partir de los 25 años de condena. Evidentemente se aplica solo a unos delitos muy concretos, ahora los veremos, pero a los 25 años se somete a revisión. Y si los especialistas determinan que el preso está en condiciones de volver a la calle, tienen que concurrir un montón de circunstancias, que ha pasado los exámenes psiquiátricos pertinentes, es decir, que no van a soltar un psicópata a la calle, que está más que arrepentido, y no solo de palabra, sino de corazón, y por supuesto que los especialistas entienden que las probabilidades de que esa persona vuelva a delinquir son remotas. Se pueden equivocar, indiscutiblemente, pero las probabilidades de que un equipo que se lo toma en serio se equivoque, pues la verdad es que son bastante inferiores a soltar a un tipo a los 25 años porque ha acabado su condena. A un tipo peligroso estoy hablando. La ley, de hecho, prevé que ante la duda, es decir, que a los 25 años se revise la condena, se le ponga en la calle, pero aún persistan dudas de que podría llegar a delinquir, prevé que se pueda acordar un régimen de libertad vigilada o que se le puedan impedir cosas como, qué sé yo, que resida en el mismo lugar en el que cometió los crímenes que le llevaron a la cárcel. Es decir, que está asegurada y reasegurada, que pueden darse errores indiscutiblemente. El vivir es errar. Aquí en este punto se podría pensar que los jueces pueden abusar de esta condena aplicándola de una manera discrecional, un poco a su antojo. Bueno, aquí todo el que pase y a mí se me ponga ahí abajo, pues lo meto para adentro el resto de su vida. Porque es así, porque lo puedo hacer. Pues no, no puede hacerlo. Solo puede imponerse esta pena, concretamente, en asesinatos en los que concurran circunstancias agravantes muy específicas. No está a elección del juez. Vamos, muy específicas que están especificadas en la propia ley. Pues agravantes como el infanticidio, por ejemplo, los asesinatos en serie, tipo que ha matado a 6 o 7 personas con un patrón concreto, pues este tipo es un peligroso, un asesino en serie. Si sale a la calle matará a la 7ª. O que el asesino pertenezca, por ejemplo, a una organización criminal, la mafia, una organización criminal como tal, una banda terrorista, casos de genocidios, si es que se llegasen a juzgar. Como veis, son todo agravantes específicos, hay unos cuantos más. Es decir, que no queda a la interpretación del juez, lo cual aquí no puede haber un caso de un justiciero loco que diga todo el que pase por delante de mí porque yo soy así, soy algo así parecido al juez Dredd, lo voy a meter para adentro. No, no podría hacerlo. De nuevo, aquí vemos un seguro. Claro que podríamos arguir que bien, que seguramente pues el asesino en serie en cuestión, o el infanticida, merezca la prisión de por vida. Seguro. Pero claro que eso va contra el principio de reinserción. Y a esto del principio de reinserción apelan mucho los que están en contra, especialmente la gente de Podemos, por regla general. Pero es que la finalidad primordial de una pena no es la reinserción, sino la retribución por el delito cometido y la satisfacción de la víctima. Satisfacción de la víctima para disuadirle de que no se tome la justicia por mano propia. Esto a veces es algo tan elemental, parece mentira que haya que explicarlo. Luego ya, después de eso, una vez retribuido el delito y satisfecha la víctima, pues ya viene lo de reinsertarse en la sociedad, que está muy bien y que es deseable, sin duda. A los presos no hay que darles de palos ni nada por el estilo. Hay que hacerles pagar sus delitos, privándoles de libertad, y luego, posteriormente, una vez satisfecha la víctima por eso, para evitar precisamente, como decía, que la víctima diga la justicia no funciona, pues casi mejor salgo yo con un arma, le busco y lo arreglo por la ley del talión.
Y eso sí que no es civilizado. En absoluto lo es. De hecho, si hay algo inhumano, es el asesinato en sí, no la pena que le vaya a caer al asesino, que puede ser más o menos dura, más o menos proporcional, pero sin duda merecida. Cuando se juzga a Bernardo Montoya, es el que más fresco tenemos, él ha confesado el asesinato, no dudaremos de que la pena que le caiga es merecida. Puede ser más dura, puede ser menos, pero que es merecida. Inhumano es lo que hizo Bernardo Montoya con Laura Luelmo, o Ana Julia Quesada con el pequeño Gabriel. Eso es lo inhumano. No que les hayan metido en la cárcel, o que les puedan meter en la cárcel de por vida sometiendo esa condena a una revisión dentro de 25, de 30 o de 35 años. Ojo, en ambos casos, ya digo, son 2 casos sub iudice, pero tenemos confesión de parte, por lo que es seguro, la verdad, bastante seguro, que serán condenados a prisión, y muchos años, desde luego. Yo espero, sinceramente lo digo, espero que a ambos les caiga la prisión permanente revisable. Porque es que además en los 2 casos concurren los agravantes específicos que prevé la ley. El caso de Gabriel pues es un infanticidio como un piano, con ocultación de cadáver, además, que es otro de los requisitos específicos. Y en el caso de Bernardo Montoya, pues violencia sexual con ocultación de cadáver. Y entorpecimiento de la justicia para que lo encuentre. De hecho, si vamos a los hechos, os lo comentaba antes, no es una cosa que se aplique demasiado en España. Podría pensarse, claro, pero es que al final vamos a tener miles y miles de presos en las prisiones con prisión permanente revisable, con cadena perpetua. Y eso tampoco está bien, ¿no? Pero es que, yendo de nuevo a los hechos, nos encontramos con que solo hay 5 condenados en todo el país. En todos los casos por crímenes atroces, de estos que a uno se le ponen los pelos de punta solo explicándolos por encima. Creo que en 4 de los 5 hubo infanticidios horrorosos. Y por supuesto, en todos los casos hubo informes psiquiátricos que avalaban que ese tipo merecía estar en la cárcel. Son 5 hombres, de hecho. Porque eran básicamente psicópatas. Y la psicopatía no se cura. Sí, el que lo es lo va a ser toda su vida. No lo sé, en un país con 60.000 presos estamos hablando del 0,01%. No es que sea un porcentaje muy alto, de hecho es un porcentaje muy bajo. España además no es el único país que la tiene recogida en el Código Penal. No hay ninguna excepción. Excepción española, quiero decir. Existen figuras muy parecidas en Alemania, en Bélgica, en Francia, en Italia, hasta en Dinamarca, que siempre estos países nórdicos se ponen como ejemplo. Como decía, no hay excepción, tal y como van diciendo por ahí los que están en contra. Es un tipo de condena excepcional, atada a unas circunstancias muy específicas y, al menos desde mi punto de vista, muy necesaria. Los viajes de LilyGo. Un espacio sobre la actualidad turística y el mundo de los viajes, patrocinado por el buscador de vuelos, hoteles y coches de alquiler lilygo.com. Esta semana vamos a viajar con LilyGo el jueves, es decir, hoy mismo y no mañana, porque es que mañana tenemos un especial de robótica aquí en La Contracrónica con un invitado de lujo. No doy más pistas para que lo escuchéis. Y la verdad es que no sé, con estos programas especiales que hago con algún especialista de algo, pues luego no sé si me va a caber, si me va a entrar esta sección, esta de los viajes de LilyGo, y es una sección que me gusta mucho, a pesar de que esta es su segunda edición. Empezamos la semana pasada en este espacio. Es un espacio patrocinado por LilyGo, el buscador de viajes, y os comentaba el viernes pasado os comentaba sobre los nuevos destinos de Iberia, si mal no os acordáis, que va a abrir para el año 2019. Os dije todos menos uno. Y os mandé a mi página web para que lo miraseis ahí. Los que fuisteis ya lo sabéis. Los que no estuvisteis en diazvillanova.com, pues el destino del que hablaba y que dejé ahí en el aire
Era esa ciudad de reminiscencias literarias, que tenía un festival de la ópera estupendo. Bueno, pues la ciudad en cuestión es Verona. Verona está en la región del Véneto, en el norte de Italia, una ciudad preciosa en la que Romeo y Julieta vivieron sus amoríos imaginarios. Y digo imaginarios porque se los inventó Shakespeare para la obra de teatro que todos conocemos, la tragedia de fama mundial. Por cierto, ahora que estamos en Navidad, enlazando ya de paso con el tema de la semana pasada, en Verona tienen un dulce típico de estas fechas que a mí me enloquece. Supongo que lo conoceréis muchos de vosotros, es el pandoro. Esto es un bizcocho parecido al panettone, que es una auténtica delicia. A mí, de hecho, me gusta más que el panettone. Lleva azúcar muy fina. Por encima, lo tienen relleno con crema pastelera, que ya es la locura, o simplemente solo el bollo. De las dos maneras está riquísimo. De hecho, compré uno grande el día antes de Nochebuena y ya me lo he terminado. Y me lo he terminado yo solo, porque es que la verdad te ponen uno delante y lo que te cuesta es no comerte la mitad de una sentada. Pero vamos, hoy no vamos a hablar de Verona, vamos a hablar de un destino más lejano. De hecho, mucho más lejano. Vamos a hablar de Santa Elena, que es una isla perdida en el Atlántico Sur, que seguramente conoceréis porque es que allí murió Napoleón Bonaparte, pues en el año 1821. En este punto seguramente diréis, pero pues muy bien, es muy bonito la idea esta de que nos hables de Santa Elena, pero a Santa Elena se puede ir, es decir, hay manera física de que alguien que no sea un investigador científico pueda llegar a Santa Elena a pasar una semana a la mar de a gusto y ver la casa de Napoleón y hacerse un selfie delante de ella. Pues sí se puede. No es fácil porque es una isla muy remota, pero se puede llegar. Hasta hace un par de años solo se podía llegar en barco. 2 veces al mes. Un barco que salía de Ciudad del Cabo, tardaba 5 días por cada trayecto y solo, ya digo, salía un par de veces, aceptaba pasaje y aceptaba carga, correo, era un buque correo. Y claro, llegar hasta Santa Elena suponía un viaje larguísimo. Tenías que salir de Europa, llegar hasta Ciudad del Cabo, en el caso de que haya un vuelo, y allí pues esperar a que saliese el barco de Santa Elena, un poco los viajes al estilo antiguo, al estilo Phileas Fogg. Bien, todo esto se ha acabado porque inauguraron el año pasado un aeropuerto pequeñito en uno de los extremos de la isla y ya se puede volar. Los detalles, la manera de llegar a Santa Elena, os lo doy en diezvillanueva.com. Solo os anticipo, y esto es lo importante, que LilyGo, que es un buscador fabuloso y completísimo, bueno, pues LilyGo es tan completo que incluye el aeropuerto de Jamestown, que es la capital de la isla de Santa Elena. Es un pueblito mínimo, una aldea de solo 600 habitantes. Tampoco es que la isla tenga muchos más, la isla tiene 4.500. Claro, si vais a mirar en LilyGo cómo llegar hasta Santa Elena, ¿a qué precio? Que seguramente no será muy caro si ya se puede ir en línea aérea regular. Lo primero que os preguntaréis es qué se puede ver allí. Pues yo os voy a ser sinceros, porque siempre soy sincero, la verdad es que no mucho. No mucho porque es extremadamente pequeña. Santa Elena tiene solo 120 kilómetros cuadrados. Es decir, para que os hagáis una idea, es una quinta parte del Principado de Andorra. Pero claro, tiene algo único en el mundo. Que no sea mucho, pero tiene algo único en el mundo. Tiene la casa, o casona, pues así, una mansión, en la que Napoleón Bonaparte pasó sus últimos años de vida. Concretamente, del año 1815, llegó a finales de aquel año, después de Waterloo, hasta el año 1821. La casa se llama Longwood House y pertenece a la República Francesa. De ahí que en la puerta de Longwood House ondee la bandera tricolor, la de Francia. Tienen también un fuerte cerca de Jamestown, un fuerte que construyó la Compañía de las Indias Orientales británica, pero claro, palidece al lado de la casa de Longwood House, de la casa de Napoleón Bonaparte. Napoleón no está enterrado allí, está enterrado en los Inválidos, lo digo por si vais no busquéis la tumba. Bien, pues aparte de esto, tiene, como os podéis imaginar, un lugar tan perdido de la mano y tan dejado de la mano de Dios, tiene toda la tranquilidad que uno se puede imaginar y un poco más. Goza de un clima tropical fabuloso, con máximas de 28 grados y mínimas de 17, playas vírgenes y, bueno, una proverbial biodiversidad, porque la costa más cercana está a 2.000 kilómetros. Por lo que abundan los endemismos. La costa más cercana no es Sudáfrica, la costa más cercana es Angola. La costa de Angola en África, ya digo, 2.000 kilómetros. Diréis, bueno, y una vez allí, ¿cómo podremos subir el selfie?
Yo creo que podréis, pero con alguna dificultad de velocidad. A Santa Elena la telefonía móvil no llegó hasta el año 2015, para que os hagáis una idea. Luego tienen internet, pero tampoco va muy deprisa. Algo de lo que los lugareños se quejan amargamente, se quejan al gobierno británico, porque Santa Elena no es parte del Reino Unido, es literalmente una colonia. Pero claro, son tan pocos que no merece la pena tampoco conectarles a un cable de estos transoceánicos. De hecho, están construyendo uno ahora, se llama el South Atlantic Express, que va de Sudáfrica a Brasil y va a pasar cerquita de Santa Elena. Y los isleños han presionado al gobierno británico para que les pague la conexión, la estación y demás, conectarse a ese cable que va a pasar frente a sus costas. Claro, es muy caro, creo que va a costar 10 millones de libras, que es un dineral para los pocos usuarios que va a tener. En fin, este cable no se terminará por lo menos hasta el año 2020, así que entre tanto, si vais allí y os hacéis el selfie delante de la casa de Napoleón, que sepáis que a lo mejor tenéis que esperar a llegar de nuevo a Sudáfrica para poderlo subir. No lo sé, ¿eh? Yo la verdad es que nunca he estado ahí. Eso sí, he leído bastante sobre Napoleón, por supuesto, y también un poquito sobre Santa Elena. De cualquier manera, como veis, es un lugar paradisíaco para olvidarse literalmente del mundanal ruido. Y si queréis saber cómo se llega hasta allí, pues lo tenéis en mi web. No os puedo decir más, diazvillanueva.com. Os pongo de cualquier manera, para que lo tengáis más fácil, el enlace en la caja de descripción, tanto en iVoox como en YouTube. Los viajes de LilyGo. Un espacio sobre la actualidad turística y el mundo de los viajes, patrocinado por el buscador de vuelos, hoteles y coches de alquiler lilygo.com. Y de Santa Elena nos trae LilyGo de vuelta a Europa y nos trae exactamente a Francia. Bueno, a Francia pasando por Madrid, porque quien nos va a comentar el tema de ayer, de Macron, y lo mal que está en las encuestas de popularidad, es Alejandro, es decir, Pizarro. El presidente de la República Francesa ha pasado de llamarse Emmanuel a apodarse Manolo el Bocachancla, en un tiempo asombrosamente corto, ya que su ambicioso plan para reformar los intereses creados franceses ha devenido en que dichos intereses le han cambiado a Emmanuel hasta el signo del horóscopo. Las prometidas reducciones de gasto y de déficit son ahora unos aumentos a la italiana. Su promoción europeísta es ahora un incumplimiento de las recomendaciones bruselenses. Y el lema "en marcha" es ahora frenazo y marcha atrás. De nuevo, un ejemplo de que la política, la ideología y los cambios estructurales son mirados desde los intereses creados, funcionarios, pensionistas, crunis y sucillados todos, con sorna. Y por los contribuyentes, que han de costear los intereses creados y además los sobrecostes de los cambios prometidos, con desconcierto e ira. A Emmanuel ya tan solo le toca figurar, templar gaitas en Bruselas y pagar a los intereses creados. Un cordial saludo de Pizarro. Muchas gracias, Pizarro. Ya sabéis, mañana tenemos, ya lo sabéis porque os lo he comentado antes, os he metido un spoiler del programa de mañana, que es algo que no suelo hacer, pero bueno, hoy la verdad es que se me ha escapado, si os soy sincero. Me gusta daros las sorpresas y que os las encontráis. De cualquier manera, que os lo repito, mañana tenemos un programa especial sobre robótica. Si os interesa el tema, lo hemos hablado muchas veces en la contrarréplica y es una historia que ha venido por aquí de manera periódica por la contra, pues desde el principio, desde que empecé a hacer el programa. Y como os interesa y yo sirvo a mis oyentes, pues me busqué a un tipo que supiese de esto para estar con él pues media horita charlando sobre este asunto tan interesante. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.